Yo he tenido experiencia con la Trinidad. Yo, Carrigan, con la Trinidad. Yo creo en la Trinidad. Yo creo en el Padre. Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien y le damos la bienvenida a este su canal Punto de Quiebre. Damos gracias al Señor por el nuevo episodio que tendremos. En esta ocasión va a ser algo diferente, un poco diferente, ya que recibí un video el cual me pidieron verlo y analizarlo y lo he traído para hacerlo junto con ustedes, este análisis. Y me gustaría que a medida que vayamos desarrollando esta entrevista que tiene el pastor Juan Carlos Arrigan con Virginia Brito, nos gustaría que usted allí deje en el chat sus comentarios y así poder nosotros ver todo esta entrevista a la luz de las escrituras. Eh, Esta entrevista hablando sobre la importancia de conocer, ¿verdad? El poder de Dios a través de las experiencias de hombres y mujeres que han experimentado a través de sus años de vida, ¿verdad? Y fíjate, ya iniciando, comenzando, podemos ver realmente cierta dificultad al escuchar de entrada esta, esta entrevista, puesto que si hay algo que nosotros podemos realmente hacer para que nuestra fe y nuestra confianza y nuestro conocimiento pueda incrementarse, es precisamente a través de la palabra de Dios, no de experiencias. Entonces vamos a Dios. continuar. Y estábamos ahí los jóvenes tirados. Y yo le decía al Señor con lágrimas, con ruego, con lloro, Señor, por favor, yo quiero verte. Yo quiero ver a Jesús. Yo quiero ver. Y eso era lo que lloraba. Y allí había una atmósfera de gloria. No podíamos estar de pie. Y orábamos y llorábamos. Era un retiro de amigos. Wow. Y de repente yo siento que va pasando una sombra frente a mí. Y aunque tengo los ojos llenos de lágrimas, yo estaba postrada. Yo intenté levantar la cabeza, no pude mucho, pero abrí los ojos y yo tuve que secarme las lágrimas para ver y vi esos pies que pasaron frente a mí. Bueno, me imagino que serán los pies de algunos de los que están presentes, de algunos de los compañeros que están allí orando, ¿verdad? Vamos a ver. No puedo describir el color brown, marrón que tenían esas sandalias. Eran unos pies hermosos. Y yo decía, no, si yo digo esto van a decir que estoy loca. Porque hay un problema, sobre todo hoy en día. Hablar de lo sobrenatural y de los encuentros es un escándalo. Estamos mal si lo decimos. O sea, que significa que lo sobrenatural confirma lo que ya está escrito o es al revés. Lo que está escrito por medio de la palabra de Dios ya no es necesario ser confirmado por alguien o algo que ahora esté queriendo confirmar eso. No sé si me hago explicar. Porque tenemos la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a seguir. Sin embargo, tendríamos que quitar todos los encuentros sobrenatural que hay en la palabra del Señor, porque No, no hay que quitar no hay que quitar los encuentros sobrenaturales que están en la palabra de Dios. Es todo lo contrario. Lo que está en la palabra de Dios legitimiza realmente que ya son hechos que han sido, que pasó y que debemos, como la palabra de Dios es infalible, es inerrante, entonces es un hecho real
verídico de que eso que está ahí aconteció. Ya no, nosotros no necesitamos más el hecho de que se pueda repetir, ¿verdad? Para entonces yo creer aquello que ya ocurrió con anticipación, ¿verdad? Em, es interesante ver esto, ¿verdad? Porque, eh, bueno, vamos a seguir porque hay tanto que decir en este sentido. Vamos a ver. ¿Cómo le explicamos a esta generación que un hombre caminó con Dios y Dios se lo llevó? Bueno, le explicamos a esta generación que Dios se lo llevó de una manera sobrenatural a través de la palabra de Dios. O sea, está escrita allí cómo Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Podemos ver a un Elías donde vino un carro de fuego y se lo llevó Dios. O sea, no vio muerte. No hay que duplicar, ¿verdad? Un acontecimiento sobrenatural cuando ya Dios estableció en su palabra tal hecho o tales hechos. Entonces, es la manera. Y además, eh, recordemos que no es por vista. El evangelio que nosotros, el verdadero evangelio no es por vista, sino es por fe, por medio de la fe. Vamos a seguir viendo. No, que el evangelio perdería sentido. Claro, Tú sabes claro. con lo que yo leí esta mañana. El evangelio no puede perder su sentido porque es poder de Dios para salvación. Ese es el verdadero poder de Dios, el evangelio de Cristo. Creo que es Primera de Corintios, capítulo 2 del verso 6, habla de las cosas que revela solo el Espíritu. Y dice que hay sabiduría reservada, predestinada para los que le aman, que los sabios y los entendidos de este mundo no pueden acceder. Revelaciones, cosas maravillosas. Fíjate que no hay una Biblia aquí donde se pueda leer el texto bíblico tal como es, como él quiere explicarlo. Él quiere dar a entender que hay cosas que están guardadas solamente para algunos, para que misterios que son para algunos. Pero al texto bíblico que él se está refiriendo es a precisamente como él citó, pero que no lo está citando tal como dice la palabra de Dios. Es 1 Corintios capítulo 2 en el versículo 6. Dice así, lo voy a leer y lo voy a leer hasta el versículo 8. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, sino de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. ¿Cuál es esta sabiduría oculta? Bueno, aquella que Dios reveló desde el principio, desde el Génesis, cuando el Señor dio como sentencia que a través de esta simiente de la mujer, Él le aplastaría la cabeza al diablo, refiriéndose a Jesús. Entonces, hubieron aquellos que supuestamente eran sabios y no lo fueron aquellos que no reconocieron la citación, la venida de nuestro Señor Jesucristo en su muerte, en su resurrección y en la aceptación de venir en arrepentimiento y fe. Ahí ese es el misterio revelado, oculto, esa sabiduría para todos aquellos que hemos creído y hemos confesado a Cristo Jesús. Y sigue diciendo el texto bíblico en el versículo 7, ¿verdad? Donde dice, no más, hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque, aquí da la razón, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria, refiriéndose a Jesús. O sea, si hubieran aceptado tal como es, pero este es el plan de Dios, ¿verdad? Vamos a seguir escuchando.
Si tú le quitas lo sobrenatural a la Biblia, no es el evangelio que Cristo vino a predicar. Así A es. veces es un poquito confuso escuchar gente, predicadores, hablando de un evangelio natural, cuando el que lo trajo caminó en el agua, convirtió la... Sí, pero entonces tú quieres hacer entender de que tú puedes duplicar lo que el Señor Jesucristo hizo y no es así. Y no es así. Porque tú quieren dar a entender de que Él tiene el poder. Entonces, de esa manera, poder idolatrarlo a Él. Y es el error, mis hermanos, queridos hermanos. Escudriñen las escrituras, busquen en las escrituras, porque la gloria, el poder y la alabanza y la honra le pertenecen solamente a nuestro grande y poderoso Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, el Dios triuno. Entonces, hay quienes pretenden querer dar a entender que tienen ese poder. Y vuelvo y repito, lo que están logrando es, con esto, desenfocar la mirada que debería estar puesta en Jesús y no en ellos. Entonces, ¿qué significa eso? Que entonces viene a ser otro evangelio. Vamos a continuar. agua, el Correcto. vino, se fue volando al cielo, Exacto. va a regresar en una nube, Exacto. estuvo muerto y resucitó al tercer día, traspasó paredes, caminó en el agua, hizo cosas sobrenaturales. Pero desde Génesis hasta los días de Apocalipsis, todo tenemos un Dios sobrenatural. Sin duda alguna. Una vez tú me hablaste de unas experiencias que, por ejemplo, yo le he tenido mucho. Barranco la ha tenido, Gigi Ávila, Benny Hill, muchos hombres de Dios, Jonathan Edward, John Lay. Experiencia cuando el Espíritu Santo toma tu espíritu y lo saca del cuerpo y lo lleva a ver o a ser. Mis hermanos, hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Oye lo que se está hablando. Se está hablando de sacar el espíritu. Cuando el espíritu de una persona sale, es porque sencillamente murió, salió de su cuerpo, no está en el cuerpo. Entonces él dice que sale de su cuerpo eh, y ve cosas. Vamos a ver qué es lo que ve. No sé, vamos a ver. O a tener, ser expectante de lo que Dios está haciendo. Por ejemplo, te cuento una a mí. No es que uno sale del cuerpo, que es una confusión, Mm, Virginia, que hay que aclarar. Exacto. La gente piensa que uno sale del cuerpo a voluntad. No, Ya no. eso es brujería. mm. Cuando Wow, interesante, interesante, ¿sabe? Eso es así, es brujería, es brujería. Pero yo quiero llamar la atención, mis hermanos, sobre algo. Y el apóstol Pablo le dice a su joven hijo Timoteo, le hace una advertencia ahí en Primera Timoteo, capítulo 1, en el versículo 3 al 4, que podemos leerlo en esta ocasión, podemos leerlo. Oye, como dice la palabra de Dios. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Hermanos, tenemos que tener cuidado, queridos hermanos. Fíjate cómo la misma palabra de Dios nos advierte, entender, escudriñar la palabra de Dios por si hay alguna doctrina que va en contra de lo que el Evangelio de Cristo nos anuncia. Debemos de ser diligentes en escudriñar las Sagradas Escrituras. Debemos hacer como aquellos hermanos de Berea
Cada vez que Pablo hablaba, eh, ellos procuraban ver los libros para ver si realmente lo que Pablo decía era conforme a las escrituras. Eran diligentes y por eso eran más nobles, porque anhelaban la palabra de Dios, investigaban la palabra, escudriñaban la palabra y atesoraban la palabra de Dios. Y nosotros hoy en día no deberíamos ser menos que ellos y no deberíamos ser neutros, sino deberíamos ser más. Hoy en día contamos con más recursos. Tenemos todo el consejo de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis, cuando ellos solamente tenían el Antiguo Testamento y algunos otros escritos, manuscritos que habían circulando ya. Pero hoy en día tenemos todo el consejo de Dios y tenemos recursos por doquier donde nosotros podemos escudriñar la Sagrada Escritura y ver realmente si lo que nos están diciendo, lo que nos están enseñando, va conforme a la palabra de Dios. Esto no se trata de atacar a la persona, simplemente de levantar defensa, ¿verdad? Del evangelio, del verdadero evangelio. Vamos a seguir, hermanos. Bueno, también me gustaría citar algo más en referencia a Judas, en Judas capítulo 1, del versículo 3 al 4, también nos hace una advertencia. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esto de contender es como cuando un guerrero va a una gran batalla donde ese es lacerado, es lastimado, es herido. O sea, es contender ardientemente por la fe. Y por eso estamos aquí en este día, ¿verdad? Queriendo traer un poco de luz a, a esta situación en la cual estamos viendo. Dice en el versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierte en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Fíjate que la palabra de Dios habla sobre esto de la gracia en un libertinaje. Y no se está refiriendo solamente al hecho de que conociendo la gracia, entonces es como si fuera una licencia para cometer todo tipo de actos que van en contra de la voluntad de Dios. Pero también va, cuando caen de la gracia, es cuando niegan la eficacia del evangelio, niegan la eficacia de lo que Dios hizo a través de la obra de Cristo Jesús, de venir a hacerse hombre, ir a sufrir, padecer, ir a una cruz, entregar su vida y luego resucitar. Por eso Pablo les dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. O sea, usted quiere poder, venga el evangelio, que venga en arrepentimiento y fe en Jesucristo. Sigamos viendo. Cuando tú quieres salir del cuerpo a voluntad, Claro, no, no, no. la Biblia dice que todo tiene que ser por el Espíritu Por el Santo. Espíritu, claro. Ahora, tampoco podemos ignorar las experiencias reales que hemos tenido, porque hay una confusión con otras. Así Para es. mí, ¿qué es salir del cuerpo? Primero, no es voluntario, no es Así cuando es. tú quieres, Así es. sino que el Espíritu Santo puede darte una visión, puede sacar tu espíritu del cuerpo, en el espíritu. Claro. Como dice Juan, yo estaba en el espíritu en el Exacto. día del Señor. Fui llevado. Sí, pero eso fue Juan y experimentó eso. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos nosotros entender lo que había del otro lado. Había un propósito de Dios, había algo que el Señor quería mostrar para
perpetuidad para nosotros en este lado de la gloria. Esa es la parte que realmente quizás ellos quieran presentar, como dije al principio, de que ellos son privilegiados en que ellos sí pueden entrar, ellos pueden salir de su cuerpo y entrar a su cuerpo, porque supuestamente así el Espíritu Santo lo hace con ellos, pero no lo hace, fíjate que solamente hay una exclusividad. Qué interesante eso, porque es que no es necesario ya. Ya la palabra de Dios está escrita. No significa que Dios pueda hacer milagros en cuanto a sanidad. Claro, no podemos encajonar a Dios porque por eso Dios es Dios, ¿verdad? Pero cuando nosotros sobrepasamos la palabra de Dios sobre hechos, ¿verdad? Personales, entonces estamos poniéndolo a la par, lo estamos igualando y eso es peligroso. Ahí radica el problema. En el espíritu, No, claro. como dice el profeta Eliseo, Agiese, no estaba mi espíritu contigo cuando dijiste esto, esto, esto y esto. Y como Pablo también habló. Una experiencia que yo tuve muy real, que me aconteció mucho. Yo era un nuevo creyente. Mira qué me pasó a mí. Yo me congregaba en la iglesia que me convertí a Jesucristo, que mi pastora, Gladys, una mujer muy de Dios, que me dio mucha formación, mucho carácter, y era muy cuidadosa, pero muy recta. Entonces tú no podías hablarle a ella de que Dios te dijo, si no se cumplía, seguro tú tenías una disciplina de años por inventar la voz de Dios. Claro. Yo crecí en una iglesia donde había que pensarlo para decir Dios dijo, o Dios me habló. Sí. Y esta fue una de las primeras experiencias que yo nunca dejaré de contar porque es lo que yo he vivido. Y yo creo en lo sobrenatural porque creo en un Dios sobrenatural. Mira, la iglesia era pequeña. Y era en una pequeña ciudad llamada Juan Dolio, tú la conoces, Sí. turística, que tiene playa. Yo me crié en el mar, Virginia, buceando bajo el agua y todo eso. Bueno, yo era un pescador, como Pedro. Y cuando estábamos en ese culto de oración, en esa parte de Juan Dolio, ahí, hacían mucho prillé, que son fiestas a los A demonios. los demonios, sí. Tú sabes que tú y yo, todo el dominicano conoce lo que es eso. Claro. Entonces, y la bendita fiesta, o la fiesta esa del diablo, estaba al lado de la iglesia. Y era una mujer muy pudiente la que la había hecho, la dueña de una tienda y todo eso. Y ahí va a durar 3 días la fiesta. 3 días. La fiesta de palo, donde hacen sacrificio y todas esas cosas. Esta es mi experiencia. Yo recuerdo que dimos un culto al aire libre, pero casi ni se podía escuchar la predicación, porque estaba la fiesta, todas esas cosas. Terminamos Sí, el es culto horrible. y yo me fui, y yo vengo de una familia donde eran invocadores de los seres, de los santos, de los demonios y de todas esas cosas que la gente cree allá. Mi mamá tenía un altar que yo, para poder acostarme, Fíjese, hermano, mi cuestionamiento es, aquí tú no ves una, la Biblia donde se citen textos bíblicos, no hay un análisis donde se pueda decir y comentar al respecto en base a lo que es la palabra de Dios. Ahora, la pregunta que yo hago, este tipo de comentarios, este tipo de entrevistas, ¿te ayudan a santificarte más? ¿Te ayuda a crecer en la gracia? ¿Te ayuda a crecer en la piedad? Sobre todo, ¿te ayuda a crecer a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo? No, no lo creo. En mi opinión, creo que no. Podemos ser transformados por medio de la predicación de la palabra de Dios y el Espíritu Santo
toma su palabra y esa palabra la adhiere a tu vida, a tu mente y a tu corazón. Y ahí tú podrás, al recibirla, venir en arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. ¿Y qué va a ocurrir? Que el Espíritu Santo va a venir y va a hacer morada en ti. Ahora tú tienes el Espíritu Santo de Dios. Es increíble, para mí me maravillo al pensar que los cielos de los cielos no puedan contener la grandeza y el poderío de Dios. Sin embargo, al tú venir en arrepentimiento y fe en Jesús, ese Dios tan grande, tan inmensamente, infinitamente grande, viene a ser morada y venir dentro de ti y morar contigo. Eso es maravilloso. Eso es la mayor experiencia. Yo diría que la única experiencia que redunda no tan solo para este lado de la gloria, sino para la eternidad. No hay algo mayor. Por eso Pablo dijo lo que dijo en cuanto al Evangelio de Cristo. No se avergüenza porque es poder de Dios. ¿Usted sabe lo que es levantar a un muerto? El Espíritu de Dios hace eso. Levantar un muerto, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y al venir el Espíritu Santo, vino a darnos vida. Ese es el Evangelio. Digamos. Yo tenía que pasar por el altar todos los días del mundo. El altar quedaba a la cabecera de mi cabeza, ahí mismo. De hecho, cuando yo oraba, mis pies quedaban al lado de Santa Marta, de Belén del Can. Oh, Dios mío. Pero como yo estaba tan centrado en Dios, no me importaba eso. Pero mira, hay un espíritu malo que creo que le llaman candelo o algo así. Son de los nombres que le han puesto y que ellos se rebelan con esos nombres. Es un espíritu malvado. Yo recuerdo que yo me puse a orar y cuando yo me puse a orar para acostarme, de pronto yo me paro. Y cuando me paré, observo que mi cuerpo está de rodillas. Fue una experiencia que yo no sabía qué hacer. No era que yo lo estaba buscando. Cuando yo salgo de la pequeña habitación, mi espíritu, a la sala, ahí entonces me enfrento con ese principado y me dice su nombre, veo su color. Y allí emprendimos una batalla y el Señor me dio la victoria. Cuando yo lo venzo por el Espíritu, con la ayuda del Espíritu Santo, el Espíritu Santo... La manera como nosotros vencemos las batallas es cuando nosotros nos sometemos a la instrucción de la palabra de Dios y el Espíritu Santo aplica esas instrucciones en nuestra vida. Vencer el pecado. No hay más grande batalla de un creyente, el hecho de vencer el pecado, de luchar contra esta naturaleza en la cual nosotros todavía tenemos nuestra carne y que batallamos día a día. Esa es la verdadera lucha del creyente. No es andando demonizando y viendo demonios por todos los lugares. No, no es así. La manera como vamos a vencer es realmente sometiéndonos a nosotros mismos, a la palabra de Dios, a lo que el Señor nos dice y poder lograr entonces vivir esa vida que agrada a Dios. No conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sigamos. me toma y me lleva a la fiesta de palo que había allí. Y me dijo, tumba los cuadros, tumba los servicios a los demonios. Yo comencé a tumbarlo todo en mi visión. Oye eso, en el espíritu y en la visión que estoy teniendo. Y yo oigo a la gente que grita y vocean y dice qué cosa rara se ha pasado aquí. Bueno, terminó y yo despierto. Al otro día me entero que la fiesta de los demonios, según los brujos y los que estaban allí, dicen que algo extraño se entró y desbarató la fiesta y se acabó. Entonces, ¿quiénes de esos que estaban allí se arrepintieron?
¿Quiénes de esos que estaban allí, supuestamente, vinieron y dieron su vida al Señor? Vieron que lo que estaban haciendo era en contra de Dios. ¿Qué ocurrió sobrenatural de que Dios pudo venir a través de ti y llevar el evangelio a esas personas que están perdidas? Allí donde fue y hubo ese encuentro que usted dice de haber tenido. ¿Quién se arrepintió? ¿Quién entregó su vida al Señor? Fue una experiencia tan extraordinaria y allí comencé a comenzar a conocer el mundo espiritual. Cuéntame de esas experiencias que el Espíritu Santo te ha permitido vivir. Bueno, antes que nada, yo lamento mucho que la gente se deje extraviar, confundir cuando uno comparte sus experiencias de las cosas que Dios ha hecho con uno. Yo no me puedo arrepentir de lo que he testificado porque yo sé lo que viví en el Espíritu. Yo recuerdo que un pastor, a quien le agradezco mucho, me dijo: pastora, yo creo en la unción que hay en ti. Yo sé que tú eres una mujer genuina de Dios. No te preocupes, porque yo le comenté lo que estaba pasando, ¿verdad? Y me dijo, simplemente, ellos no quieren oír ese término, te saliste del... La unción a veces es un término muy usado, la unción, ¿verdad? Pero, ¿qué significa esta palabra unción? Unción es una separación para un uso exclusivo es como, se deriva hasta cierto punto de lo que es santo, ¿verdad? Pero la unción es simplemente la demarcación a algo o a algo determinado para una exclusividad. Por ejemplo, cuando el pueblo eligió a Saúl, vino Samuel, le hizo la consulta al Señor y le dijo el Señor: no te preocupes, no te han desechado a ti, me han desechado a mí, úngelo. Ahí fue separado entonces Saúl como el rey de Israel. Y así los sacerdotes, así los utensilios, etcétera, etcétera. Eh, pero no hay mayor unción que la unción de poder tener el Espíritu Santo de Dios. Esa es la verdadera unción. Que todo creyente, oiga bien, todo creyente que ha venido, vuelvo y repito, en arrepentimiento y fe en el Señor, posee, porque es sellado. Esa es las arras del Espíritu, nuestra garantía, nuestro depósito para el día de la redención. Cuerpo, fuiste llevada en el Espíritu. Los maduros, los del Espíritu, entienden lo que tú querías decir. Y la verdad es que es lamentable porque la iglesia tiene que discernir realmente quién es una persona de Dios. Sí, debe de ser, es cierto, y debe de ser discernir a través de las escrituras. Porque hay algo muy importante. Nunca jamás el Espíritu Santo, va a contradecir la palabra de Dios. Nunca. Hay una armonía tripartita, triúnica en el Dios triuno. No hay ninguna desavenencia entre uno y otro. Hay una armonía perfecta. No hay contradicción en ninguno. ¿Quién es una persona que, porque al punto de llamarte hechicero, brujo, ¿verdad? El pueblo tiene que saber si es una verdad o una mentira, porque uno cuente sus experiencias espirituales, esas experiencias que el Señor le permite vivir a uno. Yo he tenido muchas experiencias hermosas en el espíritu, cosas que el Señor me ha llevado a pelear batallas, experiencias lindas que me ha dado. No olvido, pastor, cuando el Señor me levantó una semana, me dijo: levante el coro a orar a las 3 de la mañana toda esta semana. Y nos levantamos a orar. Y yo le decía: estamos orando, había una presencia, había una gloria, eso era lindo, el coro estaba diciendo: Dios mío, algo lindo está pasando. Pero yo seguía preguntándome, ¿cuál fue el motivo?
El último día yo me tiré de lado al piso y le dije, Señor, yo necesito que tú me hables. He cumplido, obedecí. Dime algo. Habla. El Señor nos habla cada vez que nosotros abrimos su palabra. Es el Señor hablándonos, hablando a nuestro espíritu. Cada vez que abrimos y leemos su palabra, lo vamos a hacer, lo vamos a escuchar. Háblame algo. ¿Por qué no llamaste a esta semana? Yo lo que sé es que de repente yo estoy en el cielo. De repente yo estoy en el cielo. Aquel lugar blanco, esto yo no lo he testificado en redes, esto es primicia para el programa Encuentro. O sea, ven hermanos, se entra y se sale del cielo, se va al infierno como Pedro por su casa. O sea, es algo increíble. O sea, esto le acontece a ellos constantemente. Y por eso es que tenemos que tener cuidado, hermanos. Vamos a ver cómo sigue esto. Vamos a ver. Primicia para el programa Encuentro. Yo fui llevada a aquel lugar y veo que mi padre, que ya había partido con el Señor, Sí, hace unos años. sí, ahora tiene un año. El Sí. año pasado cumplió un año que partió con el Señor y mi mami también. Mi mamá partió 3 meses después de papi partir. Entonces, yo lo veo acostado tan tranquilo. Usted se va a sorprender de esto, porque usted no sabe de esa experiencia. ¿Cómo? Mi pastora sí sabe. Y lo veo tan tranquilo y de repente yo veo como que mi hermano Benjamín está como siempre molestando a papi y papi como que le hablaba, pero no era palabras, sino que yo podía escuchar como algo espiritual. Le decía, muchacho, tranquilo. Y yo le decía, muchacho, estate tranquilo en aquella experiencia tan hermosa. Y cuando ya de repente no vi a mi hermano, pero me le acerco a mi papá y le pego mi nariz de su nariz como así. Y él estaba bien tranquilo. Aquello parecía una cama, pero no era cama. Donde estaba tranquilo, tranquilo. Estaba súper joven, muy joven. Y Pero no sé si será un sueño o realmente fue que supuestamente la llevaron al cielo. Vamos a ver. yo le digo, ¿verdad que tú me amas mucho porque me parezco al amor de tu vida, que es mi mamá? Y él me respondió, pero no con palabras. Me dijo que sí, que me amaba mucho. Y yo le digo, ¿qué tú ves? Porque tenía como si fuera un iPad, no era un iPad, pero era como algo. Y cuando yo miro, yo estaba en este altar cantando y él me estaba mirando. Cuando Esa yo fue le la dije eso a experiencia. la pastora me dijo, ¿cómo? Él estaba mirando ese culto que tú estabas ahí gritando. Wow, eso está hermoso. Y bueno, luego de eso, Estaba en el cielo, ella estaba en el cielo, vio a su padre y luego entonces está en el culto y está viendo el culto. No entendí, pero ustedes deje su mensaje ahí en el chat. de repente nos paramos como a brincar contentos, él y yo, a brincar contentos. Y de repente llegó una mujer y yo sentía que era mami también. Y ambos brincábamos. Yo decía, no, 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 ya está muy alto el brinco. Y de repente yo me siento y detrás yo siento una gran audiencia, como esa nube de testigos que dice la palabra. Y yo oigo que comienzan a elevar un canto. Y aquel canto me está conmoviendo y yo, Dios mío, quiero cantar, pero no sé si debo cantar. Porque hasta el momento yo pensaba que estaba como un lugar de hospital que era blanco y que no se podía hablar mucho. Wow. Pero yo estoy en un lugar especial. Y cuando el coro... No sé, estoy confuso. Estaba en el cielo, ahora está como si fuera un hospital. ¿Qué es esto? No sé. Ayúdenme, queridos hermanos, ayúdenme. cantaba, yo decía, Dios mío, quiero levantar mis manos, quiero levantar mis manos. De repente yo dije, yo no puedo más, tengo que levantar mis manos, unirme a este coro y adorar a Dios. Pero en ese repente, después que pasa eso, yo veo que yo me voy como patinando en aquel lugar tan Una amplio, experiencia maravillosa. hermosa. Y cuando salgo como a un patio que también estaba blanco y vienen como unos camiones, no puedo describir que eran camiones como estos, pero traían como unas cosas y la depositaban en unos huecos que habían en el suelo. Y cuando yo me paro así, yo ni patino, pero ahí patiné.
Y cuando yo me paro así y miro el hueco, habían 5 cabezas de gigantes. Y esa Oh, voz salió y me dijo, esas 5 cabezas de gigantes son gigantes que tú has vencido. Pues esa experiencia tuviste. Esa experiencia la tuve el año pasado. Eso Dios mostrándote que tus padres no están muertos, Están están vivos. vivos. Y es importante aclarar y señalar que que no es que Virginia habló con los muertos, No, porque de una vez bueno, es que no se sabe ahora mismo qué fue lo que pasó, porque dice que estaba en el cielo, luego patinando, luego en un hospital, etcétera, etcétera. Ahora él, viendo la situación, él se da cuenta de que muchos pueden pensar de que esta hermana, o esta persona, está hablando con los muertos. Y realmente es algo que sería o es bien, bien trágico. lo malinterpretan. Vamos a ver. Vamos a ser bíblicos. La Biblia dice que Moisés murió. Sin embargo, la Biblia dice que habló con Jesús en el monte de la transfiguración y Elías también estaba ahí. Los muertos no hablan. no. Oh, ok. O sea que él toma un evento sobrenatural de lo que representaba o lo que representa Moisés y Elías en el monte de la transfiguración. Viéndolo allí, donde estaba, allí se encontraba Pedro, Juan y Santiago, me parece que eran, ellos tres, que fueron testigos. Y Pedro también confirma en segunda de Pedro, que me parece que es, donde él dice, pero tenemos la palabra profética más segura. Y también dice, o sea, él hace la narrativa de que verdaderamente él vio al Señor Jesús transfigurarse allí en el monte, ¿verdad? De la transfiguración, pero él dice, pero y también tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, en la cual debemos estar atentos. O sea, él está haciendo referencia a toda la escritura. ¿M? Entonces, es tremendo. No, Pero son los muertos. definitivamente. Nosotros no morimos, dormimos. Dormimos. Diana me cuenta muchas experiencias que ha tenido con el cielo. Mira, y es importante que la gente Eso sepa fue para mí. que no es que uno habla con los muertos, Claro, uno habla con los que están vivos en Cristo claro. Jesús. Y Dios te puede permitir eso. No, 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 no. Una cosa es morir en Cristo Jesús, pero usted está muerto. O sea, su cuerpo está enterrado 3 metros bajo tierra. Usted está muerto. Aunque haya muerto en Cristo, usted sí es salvo, pero está muerto. ¿Mm? De este lado de la gloria está muerto. Entonces él quiere ponerlo como si realmente al morir en Cristo aún está vivo y puede hablar entonces con el muerto, porque él lo califica, lo cataloga como vivo. Y eso es demoníaco. Mira lo que dice la palabra de Dios. A ver, yo creo que lo tengo por aquí, un momentito. Bueno, a ver. Ajá, aquí lo tengo. En Levítico capítulo 19, en el versículo 31, oiga lo que dice la palabra de Dios. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos. No los consultéis contaminándoos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Y dice también Deuteronomio 18, en el versículo 10, lo pueden buscar. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Es terrible, es abominación delante de Dios. Yo he tenido experiencia con el cuñado mío que hoy está en la presencia de Dios. Wow. Y yo lo he visto. Y no es el mismo que se Wow. fue. ¿Ve, mi hermano? Él ha tenido experiencia con su cuñado y no es el mismo. Vamos a ver. Fue diferente y yo sé. Y para la audiencia que está, yo le voy a recomendar un video que hay en YouTube o un libro que se llama Mi tiempo en el cielo. ¿Ve?
esto no es suficiente, o sea, la palabra de Dios no es suficiente. O sea, para usted creer que hay un cielo y para usted creer que hay un infierno, no hay necesidad de que haya alguien que fue al cielo o que haya bajado al infierno, porque ya la palabra de Dios nos dice de que hay un cielo y de que hay un infierno. Es real, es una realidad. Ese señor, eso lo escribió como en el 80 por ahí, él iba rumbo a Oklahoma y tuvo un accidente y murió. Y Dios lo arrebató y se lo llevó al cielo. Él cuenta cosas, Virginia, sorprendentes. Su abuelo, que había muerto muchos años, él lo vio allá. Y dice él que en el cielo él vio escenario que era para testificar y contar testimonios de Qué las lindo, maravillas de qué Dios. lindo. Interesante, interesante. ¿Por qué digo interesante? Porque, fíjate, hermano, dame ver si yo lo tengo por acá. Eh, dame ver, dame ver, dame ver, dame ver. Mm, Vamos a seguir el video en lo que yo busco esta porción bíblica. Dice, yo vi a William Branham, yo vi a Chamba, y él comenzó a contar los gigantes de la fe que él había experimentado allá, cada uno hablando con Jesús. Impresionante cuando él habla del trono, pero cuando él vio a su abuelo era más joven que él, jovencito. Wow. Él dice, la casa de mi abuelo era más grande que la casa. Oiga esto, mi hermano. Oiga lo peligroso, lo, las palabras se me van. No sé ni si llorar o qué. Pero oiga lo que dice la palabra de Dios en Primera de Crónica. ¿Se recuerdan aquella, bueno, y también Primera de Samuel, donde el Saúl, al morir Samuel, manda a llamar a una adivina, a la adivina de Endor, y entonces la hace traer y hace una consulta y hace traer a a Samuel, ¿no? Pero mira cuál fue la razón por la cual Saúl perdió todo lo que poseía, todo lo que tenía y hasta su vida. Oiga lo que dice. Así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. O sea, podemos ver un resultado triste de lo que aconteció a este hombre, a Saúl, porque no guardó, no tuvo temor y porque consultó a una divina. Mira qué interesante que él dice también que los que mueren en Cristo, ¿verdad? Están vivos. Y es cierto, están vivos, pero del otro lado de la gloria. Están vivos, pero Samuel, el profeta de Dios, ¿verdad? Está en la presencia del Señor. Sin embargo, lo que hizo Saúl fue horrendo delante de los ojos de Dios por haber invocado a uno que ya estaba muerto. Ven, mi hermano. Por eso es que yo le digo, mis hermanos, que tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Esto está haciendo, lo que está haciendo es distrayendo y atrayendo la verdadera información que se encuentra en la palabra de Dios y está distrayéndola, lo está quitando el evangelio, el puro evangelio, y está haciendo este señor, ¿verdad? Por su doctrina, haciendo pecar a otros. Por eso que Pablo le advierte al Timoteo que se cuide
de él mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvará a ti mismo y a lo que te escucharan. Ve, mi hermano, ¿por qué debemos de ser diligentes? Porque corremos riesgo de ser llevado a un túnel sin regreso. Y no me estoy refiriendo a un túnel de luz, sino a un túnel oscuro. Blanca de los Estados Unidos. En el cielo, él No, dice que él vio cosas que no hay teológicamente dame cómo repetir explicar. esto, hermano, un Las momentito. maravillas. Yo vi a Chamba, y él comenzó a contar los gigantes de la fe que él había experimentado allá, cada uno hablando con Jesús. Impresionante cuando él habla del trono, pero cuando él vio a su abuelo era más joven que él, jovencito. Wow. Él dice, la casa de mi abuelo era más grande que la Casa Blanca de los Estados Unidos. O sea que él vio casas en el cielo. Él vio una casa más grande que la Casa Blanca. Fíjate cómo estas personas tienen supuestamente la vista en el cielo y los pies aquí en la tierra, pero es al revés. Ellos tienen la vista aquí en la tierra y los pies también en la tierra. O sea, ellos están viendo y quieren llevar todo lo que está aquí en la tierra, quieren llevarlo al cielo. Cuando realmente él está quizás haciendo referencia a lo que pudo haber visto Juan en Apocalipsis 21:21, ¿verdad? Cuando él da una descripción del mar de cristal, calles de oro, pero esto es simbólico. Él tenía que expresar cosas que nosotros pudiéramos entender de este lado de la gloria, porque la misma palabra de Dios en 1 Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 9 al 10, nos dice la misma palabra de Dios lo siguiente. Dice así, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, en otras palabras, nos está diciendo el Señor a través de ella, de que nosotros, lo que Él tiene allí, nuestros ojos no lo han visto, nuestros oídos no lo han visto, no lo han oído, y nuestro corazón, o sea, nuestra mente, no, es imposible de que por nosotros poder reproducir lo que allí el Señor lo tiene guardado. Y este Señor está diciendo que ahora hay una, donde su cuñado tiene una casa más grande que la Casa Blanca. Tremendo. En el cielo, él dice que él vio cosas que no hay teológicamente cómo explicar. Las maravillas, las dimensiones. También hay otro señor que es J.C. Plane, creo que se llama, que él también tuvo una experiencia y vio a David y vio a Pablo, y Jonás le dijo, obedece a Dios, Wow. porque a mí me tragó un pez. Jonás le dice, obedece a Dios. Dice él que cuando él vio a David tenía corona y su barba era rojiza. Y él le dijo, oh rey. Y él dijo, no, aquí hay un solo rey, el rey de reyes. Wow. Wow. Pero lo que él explica, cómo él dice que el mismo Señor le hizo una mesa hermosísima en su casa, vio parte de su casa. Bueno, la gente debe de oír esos testimonios, debe de comprar esos libros. Y digo esto para reforzar lo que tú estás hablando, de que no es que uno habla con los muertos, es que uno habla con los vivos. Porque es morir en Cristo, no es morir. Así es. Morir en Cristo es dormir para ser despertado. Así es. Y la Biblia dice que los muertos en Cristo están en el paraíso, están en algún lugar esperando ese día glorioso. Y si lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, me imagino que el cielo debe ser un lugar nada aburrido. Yo apenas había acabado de hablar. Mira, con yo el Señor. anhelo esa experiencia. Mire. Y a mí no me importa quién hable, yo anhelo esa experiencia. Claro. Y cuando yo volví así como que desperté, cuando yo desperté, en esta experiencia yo no vi mi cuerpo ni nada, pero yo sé que fui llevada a aquel lugar y yo lo primero que busqué fue mirar la hora, porque yo sé a qué hora terminé de orar y a qué hora yo estaba hablando con Dios y no había pasado mucho tiempo.
Yo dije, wow, esto no fue un largo sueño, Adelante. no fue una experiencia que quedé profundamente dormida. Y bueno, yo he tenido muchísimas experiencias lindísimas y qué bueno que usted hizo la aclaración, porque ¿cuál es la necesidad de sacar las cosas del contexto, Del de sentido. provocar a la gente Tú- a tanta prejuicios no, pero fíjate e algo. Yo incredulidades? pienso que la gente que se deja arrastrar son gente con una espiritualidad muy, muy floja. Porque cuando tú lees las escrituras, tú te das dando cuenta que te están hablando cosas basadas en la Biblia, cosas que sí existen. Pero Pero no la cita, no da una cita bíblica. No hay una... Es increíble esto. en verdad, las experiencias con Dios, y de hecho, uno debe de seguir contando, porque esto despierta un hambre y una sed. Así es. Mira, una vez estábamos predicando ahí donde Miguel, cuando terminamos, comenzamos a hablar de las experiencias, porque las experiencias que tú cuentas, esto crea una atmósfera, una hambre espiritual, Sí. y puede comenzar a sucederte a ti. Y a mí comenzó a sucederme cosas, pero muy hermosas. Mira, la visión son reales. Bueno, hay gente que falsifican visión, que se imaginan Que tienen visión, imaginación. que se imaginan profecía, Ujú. que se imaginan, sí, pero de que existen, existen. Y hay éxtasis espirituales. Hay visiones fuera del cuerpo y hay visiones en el cuerpo. Hay visiones cuando tú la ves tanto en lo natural como en lo espiritual. Despierto, Sí, dormido, sí. despierto, dormido. Yo le he tenido todas. Sí. Eh, claro, no porque sea mejor que nadie ni más espiritual, sino que he tenido el privilegio, la gracia de que Dios me ha dado ese. Muy especial, sí. Creo que porque también cree en esto. Uno, hoy tengo hambre. Recuérdate que yo crecí escuchando a Barranco, escuchando a Gigi Ávila. O sea, cuando yo oía a Gigi Ávila contando las experiencias con Jesús, yo tenía hambre de eso. Yo he tenido experiencia con la Trinidad. Yo, Wow. O sea, él tuvo una experiencia con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tremendo. con la Trinidad. Yo creo en la Trinidad. Yo creo en el Padre. Amén. Pero creemos en la Trinidad, creemos en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque la palabra de Dios muestra a ese grande y poderoso Dios. No porque lo haya visto, haya tenido una supuesta experiencia. Creemos en el Señor por su palabra, por lo que Él ha hecho y las evidencias que se encuentran en ella, no en la evidencia en la que un ser humano haya podido dar porque experimentó algo. Si basamos nuestra fe sobre aquello que otros vieron, ¿verdad? Entonces nuestra fe es muy flaca y muy débil. Creemos en esas cosas de Dios porque realmente su palabra es fiel, es verdadera, es inerrante, es la autoridad de Dios realmente. Y yo quiero decirle algo, mis queridos hermanos. ¿Quién es la autoridad? La autoridad es es la Biblia, o la autoridad son las experiencias. ¿Cuál es? Para mí, exclusivamente, la autoridad absoluta es la palabra de Dios. La palabra de Dios, no hay otra. Creo en el Hijo y creo en el Espíritu Santo. Amén. Y he tenido experiencia con los tres. Y Wow. Este le ganó realmente al apóstol Pablo. La única diferencia es que el apóstol Pablo, un hombre humilde, ¿verdad? En la cual él fue arrebatado al tercer cielo. Sin embargo, él ni siquiera pudo, ni siquiera dio él el nombre, su nombre, a lo que allí estaban. En la palabra de Dios en 2 Corintios 12 habla sobre eso, donde dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables
que no le es dado al hombre expresar. Oiga esto, no le es dado al hombre expresar. Tremendo. Y dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Humildad que realmente no veo aquí. No lo veo en este Señor, ningún tipo de humildad, sino que quiere expresarse, ¿verdad? Para que lo que ven a Él, ya sea que lo escuchen también, puedan ver entonces a una persona superior y pueda tener dominio y control y poder manipular de esta forma. Sigamos. Individual, siendo el mismo Dios y la misma persona en tres personas. Padre, Hijo y Espíritu dan testimonio. Yo he tenido la primera experiencia que yo tuve con el Padre. Estoy hablando con el Padre. Yo tuve una visión y en mi visión yo estaba por encima del mundo y estaba en el espacio. No es que soy mítico, porque ahora quieren intercambiar lo mítico por lo espiritual. No es que soy mítico, es que soy espiritual o somos espirituales y creemos en el mundo espiritual, Así porque el es. mundo físico Bien, mi hermano, está tremendo. Yo lo voy a dejar aquí realmente por causa del tiempo, pero realmente ah, mi intención es que, y le suplico a cada uno de ustedes, que puedan escudriñar las escrituras, vayan a ella, porque en ella os parece que está la vida eterna. Y no nos dejemos llenar de fábulas y de cuentos. Vayamos al verdadero Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde y espero tener otro encuentro con ustedes a través de su canal Punto de Quiebre. Si te ha gustado este video, por favor, compártelo, dale un me gusta, de esa manera puede llegar más aún a otros y poder ser este canal un faro de luz también que pueda llegar a otros hermanos y a otras personas más y puedan conocer del amor y el poder, el verdadero poder que es solamente en Cristo Jesús y que podamos venir y que puedan venir en arrepentimiento y fe en el único y verdadero Dios, creador de los cielos y la tierra. Le damos muchas gracias por estar con nosotros y que tengan un fabuloso y maravilloso día.